Bienvenidos muchachos a una clase de química del tema de configuración electrónica, parte 2. Ya en la anterior clase habíamos visto cómo nosotros íbamos a hacer esta configuración electrónica de un átomo, de un elemento, dependiendo de los niveles y subniveles que éste contenga. En esta clase íbamos a hablar exactamente sobre qué pasaba en ciertas anomalías, excepciones y cosas que obviamente deberíamos aprender para poder llevar a fondo bien la parte de este tema. Les habla su profesor Jordi Sucapucamamani y ya saben a cargo del curso de... Bueno, comencemos. Entonces, lo primero que estaríamos hablando sería sobre las anomalías. Exactamente estas anomalías, ¿qué vendrían a ser? Esto ocurre cuando nosotros tenemos un elemento cualquiera de la tabla periódica. Este elemento, cuando nosotros hacemos su configuración electrónica y termina en su configuración en un subnivel D4, no podemos nosotros dejarlo en este D4. Si esto ocurriese en sí, nosotros tenemos que hacer una pequeña excepción. Por ejemplo, el primer subnivel D que se nos aparece es el 3D. Obviamente este antes seguido del 4S. Entonces, cuando nosotros vamos a tener, según nuestra configuración electrónica, como 4S, 2 y 3D, dependiendo de la cantidad de electrones que tengamos, ¿qué vamos a hacer? En este caso nosotros vamos a tener que quitar un electrón de este subnivel S para poder otorgárselo al subnivel D. Por ejemplo, vamos a tener la configuración electrónica del cobre 29. Entonces, nuestra configuración normal, sin hacer esta excepción, esta anomalía, que nosotros también podemos llamarle como antiserruchos. Entonces, nuestra configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D9. Esta sería supuestamente nuestra configuración electrónica que nosotros tendríamos. Pero acuérdense esto, esta sería una configuración electrónica inestable. Recalcar bien esta palabrita acá. Si es que nosotros hiciéramos de esta forma, sería una forma inestable, que el átomo no podría obtener la estabilidad correcta por la mala configuración de estos electrones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les indiqué, justo nosotros agarrar de acá ocurrió un pequeño error de imprenta, de este 4S2 debería convertirse en un 4S1. Y acá tendríamos un 3 de 10. De esta forma ya sería una forma estable. Y en sí igualito nos quedaríamos. Como ustedes saben, esta vendría a ser nuestra forma desarrollada, como siempre les enseñé. Y también, para obviamente ahorrarnos tanta palabrería, podemos hacer la forma condensada. Que haciéndoles un breve recordatorio, solamente nosotros tenemos que agarrar los gases nobles más cercanos, los completos que tengamos en esta configuración. En este caso, como tenemos el átomo de cobre 29, que se nos facilita agarrar lo que vendría a ser el argón 18. Y tendríamos argón 18, 4S1, 3D 10. Y esta ya, como les indiqué, vendría a ser la configuración estable del cobre. Acá tendríamos entonces, como ven, de forma gráfica, el átomo de cobre con sus respectivos electrones en cada nivel correspondiente. Como se fijan, en el último nivel, en el cuarto, solamente tiene un electrón, que es justamente el que nosotros hemos pasado al D, para que en este caso complete los 18. Ya sabemos las capas, tendríamos 4 capas, el KLMN hasta el nivel 4. Y acá también otra pequeña distribución en base a los orbitales con los electrones correspondientes a cada uno de este. Acá como ven de mejor forma, este electroncito de acá, esta flechita que ven aquí, vendría a ser justo el electrón que nosotros hemos quitado al nivel S, del 4S. Justo esto es lo que nosotros hemos hecho. Este electrón que hemos removido es justamente para llegar a la estabilidad del átomo, porque si no se convertiría en una molécula inestable, y esto obviamente ocurriría una fase de problemas más luego. Y por último, para concluir, un breve resumen, tenemos en este átomo el nivel 4, tenemos una cantidad total de 7 subniveles, la cantidad de orbitales llenos, tenemos 14 orbitales llenos y un solo
orbital semilleno. Es en el caso de anomalías. ¿Puede presentarse otros elementos? Exacto, sí puede presentarse. Puede presentarse, como les dije, en el D4 y acá también otra cosita. En el D9. Ese es D9, acuérdense bien con eso. Nunca puede terminar una configuración electrónica en un D4 o D9. En cualquiera de estos dos casos, sí o sí, tienen que realizar esta excepción, este antiserrucho de quitar, ya saben, un electrón del nivel S cercano hacia el nivel D. Ahora, tenemos casos especiales. ¿Qué pasaría si es que nos dan la configuración electrónica pero de un anión? En este caso, por ejemplo, ¿qué haríamos en esto? Primero que nada, nosotros tenemos que hallar la cantidad de electrones que va a tener este anión. Luego recién nosotros vamos a realizar esta configuración electrónica, pero que teniendo muy en cuenta la cantidad total de electrones que vamos a realizar. Entonces, para recordarle, cuando nosotros hablamos de anión, ¿qué en sí nos referimos? Anión, como ven, por ejemplo, en este caso, que es el ejemplo del oxígeno, nosotros sabemos que normalmente el oxígeno tiene ¿cuántos electrones? 8. Su Z es 8. En el caso que obviamente nosotros tengamos cargado como un anión, ¿qué hacemos? Nosotros ganamos electrones. A pesar de que ustedes vean ese -2 encima del oxígeno, esto no indica de que el oxígeno ha perdido 2 electrones, sino muy por el contrario, de que tiene un excedente de 2 electrones. Eso es lo que te indica en sí esta, esta representación que tienes aquí del oxígeno. Entonces, tenemos que hacer esa pequeña aclaración. Tienes un Z8, pero una cantidad de electrones totales de 10. Los 2 electrones cargados del oxígeno. Entonces, como ven acá en la representación gráfica, tenemos justamente el oxígeno con el primer nivel de 2 electrones y el segundo de 8. Tenemos exacto el oxígeno completando sus dos niveles, las dos capas que tiene K y L. La representación en orbitales, tenemos que justamente acá están los 10 electrones, toditos estos 10 electrones del oxígeno, y todo está completo. Entonces, el breve resumen, tenemos que vendría a ver dos niveles del oxígeno, tres subniveles representando, orbitales llenos una cantidad de 5 y orbitales semillenos de 0. En este caso, un pequeño recordatorio que se les podría decir para ustedes. ¿A qué elemento de la tabla periódica sería igual en cantidad de electrones ahora el oxígeno que está completo sus electrones? ¿Se acuerdan? El elemento que sería justo al que el oxígeno ha llegado sería el neón, un gas noble. Y acuérdense eso, siempre todos los gases nobles son elementos estables. ¿Por qué? Porque estos elementos ya han completado todo su nivel. El último nivel que tienen lo tienen completo. Y eso es lo que en sí aspiran la mayoría de elementos o átomos que justamente quieren llegar a esa estabilidad. En este caso, el oxígeno, siendo un anión, ha llegado a esa estabilidad cuando se le ha cargado como -2. Ahora vamos al caso muy contrario. En vez de hablar de aniones, ¿de qué estaríamos hablando? De un catión. ¿Qué haríamos en la configuración electrónica de un catión? Entonces, como ya saben, cuando nosotros hablamos de anión, era un signo negativo, pero tú ganabas electrones. Ahora ves que justamente tienes un signo positivo encima del elemento cualquiera que tengas. ¿Esto qué te indica? ¿Que ganas electrones? No. Acuérdate justamente de que si tienes cargada positivamente en este caso un átomo, vas a perder electrones. Entonces, la misma indicación que la anterior, antes de que tú realices esta configuración electrónica de este átomo, tienes sí o sí que saber la cantidad de electrones que tienes en el átomo, pero en estado neutro, sin la carga que tenías.
Luego de esto recién vas a quitar los electrones que te indiquen, empezando del mayor nivel. Eso tenerlo muy en cuenta siempre, resaltándolo. Tienes que quitar los electrones que tengas, pero del mayor nivel. Entonces igual, un ejemplo, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Del elemento titanio. El titanio, acuérdate, ¿cuántos electrones tiene el titanio en su estado neutro? Una cantidad de 22 electrones. Pero mira, ahora el titanio tiene una carga positiva de +2. ¿Esto que te está indicando? Acuérdate que vas a quitarle 2 electrones al titanio. Eso es lo especial en este caso. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cuál sería su configuración electrónica normal en un estado neutro del titanio? Sería la siguiente. Tendrías 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d2. Esa sería tu configuración electrónica normal. Pero ten muy en cuenta, eso sí, ¿cuál es tu último nivel antes de que pases a la partícula, al átomo cargado? El 4s2, 3d2. ¿Cuál de estos dos sería tu último nivel? Este de acá. 4s2. No pienses que porque tú estás poniendo el 3D ahí al final de tu configuración electrónica va a ser tu último nivel, no, o mejor dicho también el de mayor nivel. Para nada. El que tienes de mayor nivel va a ser siempre el 4. Entonces en este caso, ¿a cuál debes de quitar? Al 4s2. Dependiendo de la cantidad del cual esté cargado este catión en este caso. En este caso el titanio está cargado con una carga de +2, por lo tanto tú tienes que quitar 2 electrones al titanio. Entonces tu configuración electrónica correcta sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0. Esto de acá. Le has quitado justo los 2 que tenías. Y 3d2. La forma condensada que tendría sería argón 18, 3d2. Y ya, resumiéndolo igual, la representación gráfica tendrías justamente, fíjate, quitando esos 2 electrones, tú técnicamente has desaparecido este cuarto nivel de energía. Porque solamente te quedaría primer nivel, 2 electrones, segundo, 8 electrones, tercero, 10 electrones y el último 0. Cantidad de capas tienes en sí, tenías hasta la cuarta capa, hasta el cuarto nivel o la capa N. Pero con esta carga del catión, perdiste esos 2 últimos electrones. La configuración por orbitales, date cuenta, el último nivel que vendría a ser el D ya en este caso, 3D2, tendrías justamente 5 espacios para tus 5 orbitales para el 3D. Eso sí, tenlo muy en cuenta. Pero tienes solamente 2 electrones. Por lo tanto, tienes 2 orbitales ocupando electrones. Los otros 3 están vacíos. Y justamente acá para esto nos sirve nuestra tablita de siempre. Tenemos niveles, ¿cuántos? 3 niveles. Subniveles, 6 subniveles. Orbitales llenos, tienes 9 orbitales llenos. Orbitales semillenos, solamente tienes 2. Y acuérdate, soy bien claro, son justo de tu 3D. Orbitales vacíos, tendrías los 3 últimos que te faltan. Y entonces, continuemos. Ahora hablaríamos ya más bien de otros casos muy aparte. A nosotros, ¿qué nos viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de un átomo paramagnético? Quizás algunos tendrían una idea errónea al comienzo, pero vamos a aclararle justamente esa duda el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de un átomo paramagnético, ¿de qué hablamos? Exactamente es este átomo que es atraído por un campo magnético, generado ¿por qué? Por un imán o un electroimán. Este comportamiento que va a tener este átomo se va a deber a la existencia de electrones desaparecidos. Acuérdate justo hace ratito del ejemplo que teníamos del titanio cargado. En ese caso, tenías electrones desapareados o electrones solos en un orbital. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. Entonces mira, otro ejemplo. Hablamos del cloro. Número atómico Z17. Entonces mira,
¿Por qué nosotros hablamos de que el cloro vendría a ser una sustancia, un átomo paramagnético? Porque fíjate, si es que hacemos su configuración electrónica exacta del cloro, nos queda hasta el último subnivel 3p. ¿Pero 3p cuánto? 3p5. Entonces si hacemos su distribución por orbitales, ahí está justo, tenemos solo el orbital, o bueno, el subnivel 3p5. Ya está. Entonces este 3p5, ¿cuántos orbitales? Va a tener 3 orbitales. De estos 3 orbitales vas a darte cuenta de que tienes 2 orbitales llenos y el último semilleno. Por este último semilleno, tu átomo va a ser sí o sí paramagnético. No va a haber otra cosa que te indique. Digamos, si es que no habría sido el Z17, ya, Z16. Estaríamos hablando de qué elemento, del oxígeno. Entonces, en este caso, tendrías 2 orbitales semillenos. Si es que le descuentas un electrón, digamos, este electroncito de acá le quitas, igual, sería una sustancia o un átomo paramagnético. Es en cualquier caso. Si hay un orbital semilleno, es paramagnético, de una. Ahora vamos al caso contrario. ¿Qué pasa cuando hablamos de un átomo diamagnético? Entonces, si el paramagnético era uno que tenía un orbital semilleno, en el átomo diamagnético te adelanto, ¿qué vendría a ser? Que tiene todos sus orbitales llenos. Ese es un átomo diamagnético. En este caso también, muy al contrario, este átomo no va a ser atraído por un campo magnético. Primera diferencia que vas a tener. ¿Por qué se debe el comportamiento? Ya te lo dije, por la existencia de los electrones apareados, o mejor dicho también, orbitales llenos, completos. Un ejemplo claro de esto, el calcio. Calcio, número atómico 20. Configuración electrónica, fíjate, hacemos su configuración electrónica, llegamos hasta el 4s2. Si es que te das cuenta hasta ahí, tu 4s2, tu configuración electrónica va a estar completa. Todos tus orbitales de este átomo van a estar llenos. Por lo tanto, de frente va a ser un átomo, una sustancia diamagnética. Entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Terminamos ya con lo que vendría a ser el tema de configuración electrónica. Hasta acá ya tienes todo lo necesario como para poder resolver bien cualquier tipo de problema sobre lo que es configuración electrónica de un átomo. Entonces, concluyendo con esta clase del día de hoy, ya saben, chicos, siempre consultar cualquier duda, cualquier incógnita que tengan en la caja de comentarios o por un mensaje y simplemente revisar bien el video. Sería todo por esta clase. Se despide su profesor Jordi Sucapucomamani y hasta luego, chicos. Cuídense.